Hola, esta es la clase 19 de Cálculo 1 y hoy vamos a hablar dentro del capítulo 5 de diferenciación sobre máximos y mínimos locales y su relación con la derivada. Entonces comenzamos repasando o estableciendo la definición de máximo y mínimo local. Si consideramos una función f definida en un intervalo a valores reales, decimos que f tiene un máximo local en x0 cuando existe delta tal que f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x en este intervalo, que es x0 menos delta, x0 más delta, intersección y, que es el dominio de la función. En otras palabras, decimos que f tiene un máximo local en x0, por ejemplo, en este caso, en este x1, tiene un máximo local, porque el valor de f en este punto es mayor o igual que el valor de f en todos unos puntos alrededor de x0. Si yo tomo delta grande de tal manera que cubra estos puntos, no es cierto que este valor es más grande que estos valores de acá. Pero sí es cierto que el valor en x1 es mayor o igual que el valor en un entorno de x1. Bien, análogamente vamos a decir que f tiene un mínimo local en x0 cuando existe un delta, es decir, un entorno, una vecindad, para que f de x es menor o igual que x0, f de x0, perdón, es menor o igual que f de x para todo x en ese entorno, intersección el dominio. Entonces, veamos, ¿cuáles son los máximos locales? El x1 es un máximo local, el x3 es un máximo local, porque aquí es mayor o igual que los que están alrededor, y el b también es un punto máximo local. ¿Por qué? Porque ese valor, si hago un intervalo acá y hago la intersección con el i, solamente me queda la parte izquierda. Por lo tanto, ese valor es mayor o igual que los valores que están cerca. Y los mínimos locales son el a, el x2 es un punto mínimo local, y el x4 es un punto mínimo local. Entonces hacemos la diferencia entre punto mínimo local, que es el punto, el x, donde se alcanza el valor mínimo, y el mínimo local, que es el valor. Es decir, el mínimo local es esta altura, en este caso, y x2 es un punto mínimo local. Uno se puede equivocar algunas veces cuando habla, pero hay que tenerlo más o menos claro. Bien, vamos a hacer algunas observaciones. Si estamos en un extremo izquierdo del intervalo, en el a, y la función es creciente en un pequeño intervalo al lado de a, entonces f de a es un mínimo. Vamos a hacer un dibujo. Si tengo el eje, estoy mirando el intervalo a, de a hacia la derecha, y la función parte de a en un valor y es creciente en un pequeño intervalo, no importa si después baja, pero acá hay un intervalo donde la función es creciente. Por lo tanto, NA tiene un mínimo, es decir, A es un punto mínimo. De la misma manera, si F fuera decreciente en un intervalo de A un poquito hacia la derecha, va a tener un máximo local. Es decir, si sale hacia abajo, en A tiene un máximo. Y ahora miramos el extremo derecho, voy a ir haciendo el dibujito. Si tengo el extremo derecho B y el intervalo que me interesa es de B hacia la izquierda, entonces decimos, por ejemplo, que si f es creciente en un intervalo b menos delta b, es decir, cerquita de b pero por la izquierda, o sea, la función va a ser así, esa es creciente, y no importa si después sube, baja, hace lo que quiera. Si acá hay un pequeño intervalo donde la función es creciente, entonces en b hay un máximo local. Se dice local porque si miro por acá, la función por acá arriba, la función vale más y por acá también vale más, este también es un máximo local. Es local, alrededor no hay nadie que le gane, que valga más. Bien, y de la misma manera, si f es decreciente en un intervalo, pequeño intervalo a la izquierda de b, entonces f de b es un mínimo local. Los dibujitos son muy instructivos para entender estas definiciones. Bien, ahora, ¿qué pasa si es un punto interior?
Bueno, siempre estamos hablando de funciones continuas, pero si x0 es un punto que está en el interior de AB, es decir, no es ningún extremo, y es decreciente a la izquierda y creciente a la derecha, para algún delta, entonces tiene un mínimo local. Entonces voy a hacer el dibujito. Si la función es decreciente cuando va hacia x0, y luego crece un poquito, no importa si después hace así o así, este punto x0 es un punto mínimo local. Y esta altura es un mínimo local. De la misma manera, si tengo una función que es creciente a la izquierda de x0, ¿sí? Creciente a la izquierda de x0 es en x0 menos delta x0. Y luego es a partir de x0 es decreciente, ese punto es un máximo local, sin importar lo que haga la función más lejos. Aquí cerca, acuérdense que podemos tener lupas con magnificación infinita. Aquí cerca, miro ahí, hago un zoom, veo que esa función tiene un máximo. Por eso es un máximo local. Muy bien, ahora si yo tengo un intervalo abierto, este es el mismo dibujito de antes, si tengo un intervalo abierto, abierto quiere decir que ni A, en este caso ni B, pertenecen al intervalo, los máximos locales ya no son los mismos del ejemplo primero. En este ejemplo teníamos que los máximos locales eran X, los puntos máximos locales eran x1, x3 y b. Ahora, si el b no pertenece al intervalo, este b no es un máximo local. Y aquí no hay ningún máximo local, porque cualquier punto que yo tome menor que b, siempre hay otro puntito intermedio que vale más. Los máximos locales son solo el x1 y el x, están en el x1 y el x3. ¿Sí? Entonces, en este caso, solamente tenemos un máximo local en x1 y otro en x3. Y tenemos mínimos locales en x2 y en x4. Pero ni A ni B son ni máximos ni mínimos. Estamos considerando el intervalo AB. Si consideráramos el intervalo AB cerrado en B, entonces sí, en ese caso el B sería un punto máximo local. Muy bien, entonces vemos ahora usando la derivada qué son los puntos candidatos a ser máximos o puntos máximos o mínimos. Bien, si tenemos los extremos del intervalo, A y B, que pueden ser máximos o mínimos, sin importar tanto cuánto es la derivada, los puntos donde no hay derivada son estos dos, esos son puntos candidatos a ser máximos o mínimos, porque la pendiente puede cambiar, puedo venir subiendo y después empezar a bajar con un cambio brusco como este, sin derivada. Y los puntos donde la derivada es cero. Eso también son candidatos a máximo, porque la función tiene que cambiar de que sube y empieza a bajar, o de que baja y empieza a subir. Entonces, en esos puntos son los puntos donde la derivada, o la recta tangente horizontal, la derivada es cero. Bien, la demostración de que la derivada es cero si la función es derivable y tiene un máximo o un mínimo local es similar a la del teorema de Rolle, así que no la vamos a hacer. Hay que mirar el límite por la izquierda y por la derecha en la definición de derivada. Muy bien, entonces del teorema anterior sacamos que los candidatos a puntos máximos y mínimos son los extremos del intervalo, siempre que pertenezcan al intervalo, los puntos x0 dentro del intervalo donde la derivada no existe, y los puntos x0 donde la derivada es cero. A estos puntos candidatos a máximos y mínimos los vamos a llamar puntos críticos. Hallar máximos y mínimos es un problema típico de muchísimas aplicaciones de la matemática que se conocen como problemas de optimización. Yo quiero minimizar el gasto o quiero maximizar la producción de algo y entonces quiero encontrar un máximo de producción o un mínimo de gasto. Así que estos son problemas muy, muy importantes. Hay muchísimos problemas en la vida diaria que nosotros afrontamos donde estamos optimizando.
Bien, entonces, con los puntos críticos son los puntos que nos dicen dónde buscar los máximos y mínimos. Veamos un ejemplo. Consideramos la función f de x definida con dominio en todos los reales, tal que f de x es 3 menos x al cuadrado. Esta función es derivable en todos lados, por lo tanto no tiene, no tiene extremos. No tiene extremos. Segundo, no tiene puntos donde la derivada no existe. Entonces solamente nos queda buscar puntos donde la derivada es cero. Derivamos, f' de x es 3 menos 2x, y ahora resolvemos f' de x igual a 0, que es lo mismo que decir 3 menos 2x igual a 0, o sea que x es 3 medios. 3 medios, no, perdón, la derivada de 3 menos x cuadrado es menos 2x. Ahora sí, f' de x igual a 0, si solo si 2x igual a 0, si solo si x igual a 0. Es decir, que x igual a 0 es el único punto crítico. Es decir, es mi único candidato a tener un máximo y un mínimo. Entonces, si yo me fijo cuánto vale f en 0, es 3, y si miro f de x, es 3 menos x cuadrado. Como x cuadrado es siempre mayor o igual que 0, 3 menos x cuadrado es siempre menor o igual que 3, que es f de 0. Es decir, f de 0 es mayor o igual que f de x para todo x en R. Por lo tanto, x igual a 0 es un punto máximo. Uy, no lleva sentido. Entonces, no borra. Ahí está. X igual a 0 es un punto máximo, y el máximo de f es 3. Bien, si hubiéramos graficado también nos habríamos dado cuenta, pero a veces queremos hacer las cosas sin gráficos porque quisiéramos en algún momento poner esto en una calculadora y que lo haga automáticamente. El gráfico de esta función es una cosa así, más o menos, y aquí vale 3 en el 0. Ese es el punto máximo. Los extremos serían menos infinito e infinito. Podemos estudiar qué pasa con los límites, que en este caso son ambos menos infinito, por lo tanto nos queda claro que este es el único máximo de la función. Consideremos ahora esta otra función, la f definida del 0 más infinito en R. Este es el dominio, el 0 más infinito. Y entonces miramos los extremos del intervalo. Los extremos del intervalo, en este caso, es solamente x0, x igual a 0, es el extremo izquierdo. Ese es un punto crítico. Después tenemos que mirar los puntos del interior donde la derivada no existe. Bien, si miramos la función, que recién ahora estoy mirando su fórmula, es valor absoluto de x menos 3 más 2, que la fórmula del valor absoluto de x menos 3 cambia cuando x pasa por 3. Entonces, si x es menor que 3, la función me da, el valor absoluto es 3 menos x, por lo tanto me queda 3 menos x más 2, que es lo mismo que menos x más 5. Esa es la función cuando x es menor que 3. Y cuando x es mayor que 3, el valor absoluto de x menos 3 es x menos 3, entonces me queda x menos 3 más 2, que es x menos 1. Y en x igual a 3 no tengo derivada, ¿no? La función cambia de ser una recta con pendiente menos 1 a ser una recta con pendiente 1. Entonces, x igual a 3 no tiene f' de 3. Vamos a poner así, no tiene derivada. Bien, perdonen.
después, en todos los otros puntos, tengo que mirar cuánto vale la derivada. Por otro lado, f' de x es menos 1 si x menor que 3 y 1 si x mayor estricto que 3. O sea que nunca es 0. Nunca vale 0. Pasa de menos 1 a 1 y nunca vale 0. Pasa de negativo a positivo y nunca vale 0 porque no es una función continua la f'. Bien, entonces tenemos los puntos críticos. Los puntos críticos son x igual a 0 y x igual a 3. Y ahora queremos saber si tiene un máximo o un mínimo en x igual a 0 y en x igual a 3. Entonces miramos alrededor de x igual a 0, la fórmula de la función que funciona es menos x más 5, que tiene pendiente menos 1. Por lo tanto, aunque no sepa la gráfica cómo es en todos lados, en x igual a 0 vale 5, sé que sale con pendiente menos 1 para allá, y este es mi extremo izquierdo. Por lo tanto, en el extremo izquierdo, que es x igual a 0, hay un máximo, porque decrece a la derecha. Y después en x igual a 3, si continúo la gráfica, en x igual a 3 la función va a ser esta. Entonces, decrece a la izquierda, crece a la izquierda y crece a la derecha. Por lo tanto, en x igual a 3 hay un mínimo. Esto es 5, y en x igual a 3, esta altura es 2. Ese es el mínimo. Y luego el límite cuando x tiende a infinito, es a más infinito es más infinito. Ese es el análisis que estamos haciendo. Máximos, mínimos, si queremos mirar los extremos infinitos, también se puede hacer. Pero raramente tengamos un máximo o un mínimo en el infinito, porque en general se va acercando a un valor que nunca alcanza. Bien, veamos otro ejemplo. Tengo la función f definida en el considerando el dominio menos 1, 1, dada por x al cubo. Si miramos su derivada, esta función, perdón, es derivable, entonces los extremos pertenecen al intervalo, por lo tanto los puntos críticos tenemos los extremos, x igual a menos 1 y x igual a 1, y después tenemos los puntos donde la derivada vale 0. No hay puntos donde la derivada no existe, porque es derivable, esta función es una potencia de x, y después puntos donde f' de x0 igual a 0. Entonces escribimos f' de x, que es 3 por x cuadrado, y esto es igual a 0 si, solo si, x igual a 0. Entonces tenemos 3 puntos críticos. Podemos hacer una tablita de puntos críticos. X, menos 1, 0 y 1, y f de x, ¿cuánto vale f de x en menos 1? Es menos 1 al cubo, que es menos 1, en 0 vale 0 al cubo, que es 0, y en 1 vale 1 al cubo, que es 1. Por lo tanto, si hago un gráfico sin saber cómo es todo el gráfico, en menos 1 vale menos 1, en 1 vale 1, y en 0 vale 0. La gráfica no es una recta, pero esos son los 3 candidatos a mínimos locales. Eso quiere decir que la función, por ejemplo, no puede hacer así y tener otro mínimo, porque ahí tendríamos otro punto con derivada nula. Y no hay otro. El único punto con derivada 0 es el 0. Y si analizamos la derivada segunda, es siempre mayor o igual que 0. Si miro f' de x, es mayor que 0 en el intervalo menos 1, 0, porque nunca vale 0, y en 0, 1. Por lo tanto, la función es creciente, el menos 1, 0 y el 0, 1 es siempre creciente. Sabemos que la gráfica es una cosa que hace así y así. Entonces, el menos 1 es un mínimo, es local y global, porque es el mínimo absoluto, y el 1 es un máximo. Y el 0, que era un punto crítico donde la derivada vale 0, no es nada. No es ni un punto mínimo ni un máximo. Esto puede pasar, por eso vamos a resaltar
que los puntos críticos son candidatos, perdón, son candidatos, no me gusta este color, candidatos a puntos máximos y mínimos, pero no necesariamente va a haber un máximo o un mínimo. Puede haber, son los candidatos. Los extremos, los puntos donde la derivada no existe, y los puntos donde la derivada es cero, son los candidatos a máximo. Ahora vamos a ver criterios para poder más rápido determinar si hay un máximo o un mínimo. Entonces, el primer criterio es el de la derivada primera. Supongamos que tenemos un punto x0 que es crítico, en el interior. Si este es crítico y está en el interior, quiere decir que o f' de x0 no existe, o f' de x0 es igual a 0. Y entonces dice lo siguiente. Vamos a tratar de leer esto en castellano, en lenguaje de corriente de la gente. Si f' de x0 es mayor que 0 para todo x en un intervalo de la forma x0 menos delta x0, esto quiere decir a la izquierda de x0, o sea, mayor que 0 a la izquierda de x0, quiere decir que está creciendo. Y menor que 0 a la derecha de x0, quiere decir que crecía y después decrecía. Podía tener una derivada 0 o podía quebrarse. Es decir, crece y después decrece, o crece y después decrece. Este es el caso en que no tiene derivada y este es el caso en que la derivada es 0. ¿Qué tenemos ahí entonces? Claramente un máximo local. O sea, esta propiedad, esta proporción es bastante obvia si la pensamos gráficamente. Y ahora, si la f' es negativa a la izquierda y positiva a la derecha, quiere decir que primero baja y luego sube, o primero baja y luego sube, sin derivada o con derivada cero. Y eso es un mínimo local. Y por último, si f' tiene el mismo signo a la izquierda o a la derecha, el mismo signo a la izquierda, en un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha, entonces no hay ni un máximo ni un mínimo local, lo que pasaba con x al cubo. Miren estos ejemplos, lo vamos a ver un poquito en lenguaje común y corriente. Estamos en el caso en que f' es positiva a la izquierda y negativa a la derecha de x0. El dibujito puede ser algo así, como lo que dice, que es positiva, viene creciendo, y después negativa decrece. Es positiva, crece, y luego decrece. Por lo tanto, este x0 es un punto máximo local, y el valor de la función, está enfatizado acá, a esta altura, es el máximo local. Segundo caso, f' es negativa a la izquierda y positiva a la derecha. Entonces decrece primero y luego crece. Ese punto es un punto mínimo local. Este es otro caso en que f' decrece, f' es negativa y f' es positiva. ¿Sí? Los gráficos acá son siempre gráficos de y igual a f de x. Y mirando la pendiente de la recta tangente que la imaginamos, vemos que f' es negativa a la izquierda de x0 y positiva a la derecha. ¿Sí? Acá también el gráfico era y igual a f de x. Muy bien. Entonces, son criterios fáciles, hay que pensarlos un poquito, no hace falta hacerlo de memoria, solamente basta con imaginarse dibujitos como estos localmente. Localmente quiere decir pongo una lupa, miro bien cerca, no me importa lo que pasa lejos. Ahora, puede pasar que la f' no cambie de signo en x0. Puede ser que sea positiva de los dos lados o negativa de los dos lados. En ese caso, por ejemplo, podemos tener un caso en que no existe derivada en este punto, la f' es positiva, y después del punto crítico donde no hay derivada sigue siendo positiva. Entonces, ese punto no es ni máximo ni mínimo, es un punto donde se quiebra, pero no pasa nada. En cambio, también podemos pasar así, con derivada cero, la función tiene derivada positiva, y del otro lado también derivada positiva. En este punto crítico la derivada era cero, pero no hay ni un máximo ni un mínimo. Eso es como la función y igual a x al cubo. También puede pasar
que la derivada es negativa a la izquierda y negativa a la derecha, tampoco hay un máximo, y acá también negativa a la izquierda y negativa a la derecha. Entonces esos son los dos casos. Son dos casos, hice 4 dibujos porque hice el dibujo en el caso de que el punto crítico es un punto crítico porque la derivada no existe, o un punto crítico porque la derivada es cero. Muy bien. Tenemos un ejemplo más de un problema. Ahora tengo una función de R en R definida por f de x igual a 2x al cubo menos x a la cuarta. Entonces, si miro f' de x, me da 2 por 3, 6x cuadrado menos 4x al cubo. Puedo sacar factor común x cuadrado y me queda, y también un 2, vamos a ver si me deja borrar, sí. 2x cuadrado y después me queda 3 menos 2x. Y esta f' vale 0 si solo si x igual a 0 o x igual a 3 medios. O sea, la derivada, los puntos críticos, como esta función es derivable en todos lados, tiene dos puntos críticos, el 0 y 3 medios. Podemos evaluar la función. Perdón. Acá van los puntos críticos y acá f en 0 vale 0, y en 3 medios vale 2 por 3 medios al cubo menos 3 medios a la cuarta. A ver, lo voy a escribir acá. F de 3 medios es 2 por 3 medios al cubo menos 3 medios a la cuarta. 3 al cubo es 27, dividido 4, 27 cuartos, menos, bueno, 3 al cubo es a la cuarta es 81, dividido 16. Si multiplico por 4, me queda sobre 16, 27 por 4, 7 por 4, 28, 7 por 2, 14, 16. 168 menos 81 sobre 16. Ok. Un número, llamémoslo n. Positivo. Más o menos, no sé, 4 por ahí debe ser. Bien, entonces en 3 medios da un número positivo, que es ese número n. Vamos a ponerle acá positivo. Y nos preguntamos si en 0 o en 3 medios tiene un máximo o un mínimo. Entonces podemos evaluar la derivada y ver el signo. Fíjense que la derivada vale 0 en 0 y 0 en 3 medios. Si grafico la derivada, vamos a graficar y igual a f' de x, vale 0 en 0 y 0 en 3 medios. Y ahora quiero estudiar el signo. Bueno, pero tengo una multiplicación, entonces yo sé que puede cambiar de signo en 0 y en 3 medios. Entonces voy a analizar cuál es el signo, perdón, el signo de la derivada en este intervalo, en menos infinito 0, el 0 3 medios y en 3 medios más infinito. Entonces, cuando x es negativo, o sea, menor que 0, x cuadrado es positivo, y si x es negativo, 2x es positivo, todo esto da positivo. Por lo tanto, la función f' es positiva y f crece. Es decir, la derivada, f' viene por acá, no sé bien cómo, pero esta es f', recuerda. Y ahí vale 0. Ahora, si x está entre 0 y 3 medios, sigue siendo positivo 2x cuadrado y sigue siendo positivo 3 menos 2x. Porque si x es menor que 3 medios, 2x es menor que 3 y 3 menos 3 es mayor que 0. 3 menos ese número es mayor que 0. Por lo tanto, pueden poner pausa y hacer las cuentas y verificar que si x está entre 0 y 3 medios, f' sigue siendo positivo. Por lo tanto, la f', que venía positiva por acá, sigue positiva por acá, y ahí vuelve a ser 0. Y ahora, cuando x es mayor que 3 medios, tengo este término que es positivo multiplicado por este negativo. Por lo tanto, la f' es negativa y la f decrece. Entonces, este es el gráfico de la f'. Lo voy a hacer un poquito mejor.
La f', uy, borré un eje. Venía positiva, pega así y hace así. Vemos que la f' es una cúbica, así que está bien que haga una forma con masa. Entonces ahora, ¿qué dice la función? Esto es f', recuerden. Hago énfasis en esto porque a veces uno se equivoca. Lo voy a escribir. Este es el gráfico de y igual a f' de x. Y lo vamos a hacer de otro color para que resalte un poco más. Muy bien. Entonces, fíjense. F' es positiva acá a la izquierda y acá también es positiva. Por lo tanto, la F crece acá y sigue creciendo acá. El 0 no es ni un máximo ni un mínimo. En cambio, en el 3 medios, la F' es positiva, o sea, F crece acá, y la F' es negativa, la F decrece. Si hiciéramos un gráfico aproximado de la F viene creciendo, acá tiene derivada 0, acá sigue creciendo, acá tiene derivada 0 y acá empieza a decrecer. Algo así. Entonces, este es el único punto máximo y no tiene puntos mínimos porque los límites son menos infinitos. Entonces, el 0 no es un punto máximo. Pasa lo mismo que en el ejemplo de la función de recién, de este acá, a ver dónde estaba, que es la función igual a x cubo, la escribí acá. Es como este ejemplo. Muy bien. Volvemos ahora a otro criterio. Tenemos el criterio de la derivada primera, que es este, que nos dice que si f', bueno, positiva a la izquierda y negativa a la derecha, la función tiene un máximo. Si es negativa a la izquierda y positiva a la derecha, tiene un mínimo. No hace falta acordarse la memoria. Piensen en estos dibujitos. Ahora vamos a hablar de la derivada segunda. Entonces, el criterio de la derivada segunda puede ser más fácil porque solamente hay que evaluar la derivada segunda en el punto. Y dice lo siguiente. Supongamos que tengo un punto crítico donde la derivada es 0. Y también existe la derivada segunda, ¿no? Entonces, si f segunda es positiva, va a tener un mínimo. Y si f segunda es negativa, va a tener un máximo en ese punto. Y todo parte de observar que, si por ejemplo pensemos el caso en que f segunda de x0 es positiva. O sea que este número, que es el límite, cuando f segunda es la derivada de f', por lo tanto, es el límite cuando x tiende a x0 de f' en x menos f' en x0, acá f' y f' sobre x menos x0. Y está diciendo que eso es mayor que 0. ¿Está bien? O sea que es mayor que 0 el límite tanto por derecha como por izquierda de esta fórmula. Pero si esta fórmula, ese límite es mayor que 0, entonces, cerquita de x0, existe un delta, tal que si tomo un x entre x0 y x0 más delta, este cociente es positivo. Sí. Es decir, f' de x menos f' de x0 sobre x menos x0 es positivo. Pero si x es mayor que x0, x menos x0 es positivo y eso también. Es decir, que estoy viendo que f' de x es mayor que f' de x0, que es 0, para todo x en un intervalito a la derecha. Así. Entonces, la función es creciente a la derecha. Y de la misma manera, esto es positivo, entonces existe otro delta, llamémoslo delta 2, tal que si x0 menos delta menor que x menor que x0, un pequeño intervalito a la izquierda, f' de x menos f' de x0 sobre x menos x0 es mayor también que 0. Pero ahora x menos x0 es menor que 0, por lo tanto, en ese mismo intervalo, f' de x menos f' de x0, que es igual a f' de x menos 0, porque esto es 0, es menor que 0. Es decir, que a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo, por lo tanto tiene un mínimo local. Y de la misma manera se puede ver que va a tener un máximo local si la derivada segunda es negativa.
Esto puede ser un poquito difícil de acordarse, porque uno dice, ¿cómo? Si es positiva tiene un mínimo, debería ser un máximo. No, lo que pasa es que es la derivada segunda. Está hablando de qué pasa con la derivada primera. Ya lo vamos a seguir comprendiendo con los ejemplos que siguen. Bien, entonces, acá copié de nuevo la proposición que habla del criterio de la derivada segunda y tengo un ejemplo que dice pensar la función polinomial siguiente de R en R, que es 2x cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 5. Entonces, si derivamos, nos va a quedar fácilmente 6x cuadrado menos 6x menos 12. Esa es la derivada. Puedo sacar factor común 6 y me queda 6 por x cuadrado menos x menos 2. Y si calculamos las raíces nos van a dar 1 y 2. Por lo tanto, factorizada es 6 por x menos 2 por x menos 1. Y de acá sacamos que los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a 2. Y ahora, para evaluar si hay un máximo o un mínimo, calculamos la derivada segunda. Eso es re fácil. Tenemos 6 por 2x menos 1. Y entonces, podemos hacer acá x y f segunda de x. Para el x igual a 1 y 2. Cuando x igual a 1 es 2 por 1 menos 1, es 6, que es positivo. Y para x igual a 2 es 2 por 2, 4, menos 1, menos 3. 6 por menos 3, menos 18, que es negativo. Entonces, el gráfico de la función, yo sé que tiene puntos críticos en 1 y en 2. En 1, la derivada segunda es positiva, por lo tanto, tiene que estar haciendo una cosa así. La pendiente tiene que estar creciendo. Esperen que la dibujé mal. Acá tiene que hacer así y así. Y en 2 tiene que hacer así y así. Entonces, en 1 tiene un punto mínimo y en 2 tiene un punto máximo. Como es un polinomio, sabemos que los otros límites son infinitos, o sea que este es el mínimo, el único mínimo local, este es el único punto máximo local. Bien, vemos que este criterio, que está acá reescrito, habla de qué pasa cuando f segunda es positiva y cuando f segunda es negativa. Ahí estamos tranquilos. Entonces, si f segunda es positiva hay un mínimo local y si f segunda es negativa hay un máximo local. Siempre que la derivada primera sea cero, si no, no podemos decir nada. Porque puede ser una cosa más rara. Entonces, ¿qué ocurre cuando f segunda de x0 igual a 0? Bueno, vamos a ver tres ejemplos. F de x igual a x cubo, entonces la voy a derivar. F' de x es 3x cuadrado, que vale 0 en x igual a 0 solamente. La derivada de g es g' de x igual a 4x cubo, que vale 0 en x igual a 0 solamente. Y la derivada de h de x, que es menos x a la cuarta, es menos 4x cubo, que vale 0 en x igual a 0. O sea, las tres funciones tienen un punto crítico solamente en x igual a 0. Ahora voy a mirar la derivada segunda de ambas, de las tres. F segunda de x es 3 por 2, 6x, que también es igual a 0 en x igual a 0. O sea, es un caso de una función que tiene f' de x0 y f segunda igual a 0, las dos. Las tres. G segunda de x es 4 por 3, 12x cuadrado, que también es 0 en x igual a 0. Y h segunda es menos 12x cuadrado, que también es 0 en x igual a 0. Entonces las tres funciones cumplen que f' es igual a 0 y f segunda igual a 0. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay ahí? ¿Un máximo, un mínimo local o nada? Bueno, cada ejemplo es distinto. X al cubo es una función que hace así, vale 0 a la derivada de su. X a la cuarta es así, similar a x cuadrado, pero un poquito más aplastada. Y menos x a la cuarta es así. Entonces, vemos casos donde hay un mínimo, hay un punto máximo, o donde no hay ni mínimo ni máximo. Entonces, cuando f segunda
bx0 es igual a 0, no podemos usar el criterio de la derivada segunda. O sea, este criterio de la derivada segunda no se puede usar cuando f segunda igual a 0. Hay que volver al de la derivada primera. Por ejemplo, acá podemos ver que la derivada primera es negativa, acá positiva, porque 4x cubo cambia de signo, por lo tanto es un mínimo, y acá vemos que la derivada primera es positiva y luego negativa, porque menos 4x cubo ahí cambia de signo. Entonces hay mínimo y máximo. Muy bien. Entonces vamos a hacer un problema de aplicación, que dice lo siguiente. De todos los rectángulos que tienen perímetro P, ¿cuál es el que tiene área máxima? Entonces, acá dibujé un rectángulo que tiene base A y altura B. Entonces, si el perímetro es P, solo en verde, si el perímetro es P, P es igual a 2 por A más 2 por B. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo el lado base de longitud A dos veces, de longitud B dos veces. Bueno, anda medio raro esto. 2A más 2B. Bien, entonces tengo rectángulos de perímetro P. P está fijo, pueden pensar un número, 8, 10, pero lo vamos a dejar como una letra para probar nuestra madurez en abstracción. Pero A y B están relacionados a través de P. Por lo tanto, si bien tengo una base y una altura, si decido cuál es la base, ya sé cuál es la altura. Entonces, esto puedo decir que, no sé, que B es igual a P menos 2A sobre 2, lo mismo que P sobre 2 menos A. Eso es B. Y ahora, ¿cuál es el área? El área que es lo que quiero maximizar, es A por B. Bien. Pero A por B, si lo escribo a B en términos de A, me queda A por P sobre 2 menos A, o sea, A por P sobre 2 menos A. Entonces lo que quiero hacer es maximizar, quiero encontrar el que tiene área máxima, hallar el máximo de esta función, donde la variable es A, y P es una constante que está ahí, que es el perímetro. Quiero hacer genérico. Ahora, entonces lo voy a llamar f de x, a la función. Y le voy a llamar x a la variable A, porque estoy más acostumbrado a trabajar con x. Me queda x por p sobre 2 menos x, cuadrado, me falta un cuadrado ahí, porque era la distributiva esta. Bien, x por p sobre 2 menos x cuadrado es mi función. ¿Y cuál es el dominio de esta función? ¿A puede ser cualquier cosa? No, si A, por ejemplo, no puede ser más grande que el perímetro. ¿No es cierto? Esta es la longitud, el perímetro es 2A más 2B, necesitaría que B tenga longitud negativa. Entonces observamos que si A lo voy estirando, lo máximo que podría ser A, pero nunca alcanzarlo, es la mitad del perímetro. Por lo tanto, esta función f va a ir de un intervalo, acá va desde p sobre 2, es lo máximo que podría llegar a estirarlo tomando b chiquitito, pero b nunca puede ser 0, y tampoco puede ser 0 la longitud de A, porque si no, no es un rectángulo, sino un segmento. Entonces la f va del 0p sobre 2 en F. Bien, entonces tenemos nuestro dominio, un intervalo abierto, por lo tanto no tiene extremos en el conjunto como punto crítico, y esta función es perfectamente derivable, por lo tanto podemos derivarla y encontrar los puntos críticos. Si la derivo me queda p sobre 2 menos 2x. Y ahora resuelvo f' de x igual a 0. Eso es p sobre 2 menos 2x igual a 0, es decir, x igual a p sobre 4. Ese es el punto crítico y puedo mirar la derivada segunda. Si derivo acá, f segunda de x me da menos 2, que es negativa, por lo tanto
f tiene un máximo en x igual a p sobre 4. Es decir, que si quiero un rectángulo que tenga máxima área entre todos los que tienen perímetro P, el X, que es el A, un lado, tiene que medir P sobre 4. Es decir, que esto es P sobre 4, esto es P sobre 4, y por lo tanto esto también tiene que ser P sobre 4, P sobre 4. Por lo tanto, de todos los rectángulos que tienen perímetro P, ¿cuál es el que tiene área máxima? El cuadrado. Muy bien, excelente. Hemos resuelto un primer problema de optimización. En la práctica van a encontrar algunos otros ejercicios de este tipo. Por último, quiero mencionar dos conceptos que son bastante usuales en el cálculo, que son los de concavidad y convexidad. Esto vendría a ser una definición. Fíjense, en el gráfico de la izquierda tenemos una función, que es como una sonrisa. Si miramos la derivada, en este caso la derivada es bastante negativa, en este caso la recta pendiente no está tan inclinada, pero sigue siendo negativa, en este caso es positivo, es positivo. Estamos viendo que la función f', que no está dibujada, pero la podemos ir imaginando, es creciente. En ese caso se dice que la gráfica esta es cóncava hacia arriba, tiene esto que es su concavidad, su hueco hacia arriba. Y también se dice que f es convexa. Entonces, en el caso en que f' es decreciente, es decir, que la pendiente se va haciendo más, si era, en este caso es positiva y acá se va decreciendo, aunque nunca es cero, va decreciendo f', la gráfica de igual a fx es cóncava hacia abajo, tiene el hueco abajo. Y ahí se dice también que f es cóncava. Depende del libro que uno use, esto es más matemático y esto es más ingenieril. Muy bien. La definición esta era con la derivada, con f', pero si tengo una función que tiene derivada segunda, fíjense, si f' es creciente, la derivada de f' es positiva. Entonces vamos a decir que cuando la derivada de f', es decir, f segunda es positiva, en ese intervalo la función es convexa o f es cóncava hacia arriba, la f original. Y cuando f segunda es negativa, quiere decir que f' es decreciente, ¿no? Recuerden, f segunda es la derivada de esta. Si esto es negativo, esta función es decreciente y por lo tanto la f es cóncava. Estamos conectando f, f' y f segunda. Para terminar de entender esto, vamos a mirar estos ejemplos. También que nos muestran qué pasa cuando la función cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, que es lo que ocurre acá. Fíjense, en este pedacito la función se está curvando hacia arriba, entonces acá en este intervalo hasta el c la función es convexa, y a partir del c para la derecha la función es cóncava, por lo tanto el c tiene un nombre, recibe un nombre de punto de inflexión de la f. Y acá al revés, primero es cóncava o cóncava hacia abajo y luego convexa o cóncava hacia arriba, entonces este punto C es lo que se llama un punto de inflexión. Si lo pienso en términos de velocidad, si esta gráfica fuera el desplazamiento de un vehículo, acá estoy acelerando, la velocidad está aumentando y acá empieza a desacelerar. Pisó el freno o soltó el acelerador. Acá estoy frenando, tengo suelto el acelerador y acá empiezo a acelerar. Cambio el signo de la derivada segunda, cambio la aceleración. Bien, acá tenemos un ejemplo concreto de una función conocida, la función seno de x, y la estoy mirando en el intervalo menos pi. La función seno de x es esta gráfica roja, en el intervalo menos pi. Y si miro, la derivada es coseno de x, que es este gráfico azul. F'. Y la derivada segunda es menos seno de x, que es este gráfico verde. Entonces, vamos a analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, los intervalos de convexidad y concavidad y los puntos de inflexión. Entonces, para analizar intervalos de crecimiento, miro la derivada primera. La derivada primera es la función coseno, que es la azul.
¿Dónde es positiva la función coseno? Es positiva en este intervalo, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, acá. Aquí es positiva la función coseno. Y si miro el seno, para quedarme tranquilo, veo que el seno es creciente en ese intervalo. Muy bien, entonces f es creciente en... Ah, ya estaba el n escrito. Menos pi sobre 2, pi sobre 2. Sí, aunque miro la derivada en el intervalo abierto, la función es creciente en el intervalo cerrado, incluyendo estos puntos. ¿Y dónde es decreciente? Bueno, si miro la f', que es esta azul, es coseno, es negativa acá, y es negativa acá. Entonces, es decreciente en dos intervalos. En menos pi, menos pi sobre 2, y en pi sobre 2, pi. Este es pi sobre 2, esto es pi, esto es menos pi. Entonces es decreciente en este intervalo y en este. No me quiere borrar esa línea. Ahora, ¿dónde es convexa? Convexa quería decir, vamos a repasar, convexa, convexa es donde f segunda es positiva. Bien. La f segunda es la verde. La función verde, que es menos seno de x, es positiva en este intervalo, entre menos pi y 0. Y vemos que la f original es cóncava hacia arriba, o convexa. Entonces es convexa en el intervalo menos pi 0. Y va a ser cóncava en el 0 pi. ¿Y dónde hay un punto de inflexión? Donde pasa de convexa a cóncava. Ese 0 es el punto de inflexión y es el único en este caso. Si miráramos toda la recta, tendríamos un montón de intervalos decrecientes, convexidad y concavidad. Ahora vamos a analizar por último, y con esto terminamos la clase, el caso este en que solo nos dicen la f'. Entonces, es importante observar que lo que tenemos acá es el gráfico de f'. No tenemos la f, solo la f'. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, ¿en qué intervalo la función f es creciente? Bueno, uno dice, bueno, la función f es creciente donde f' es positiva. La f' es positiva acá. No importa esto que pasa acá porque esto es la f', es positiva acá. Por lo tanto, la f es creciente en el intervalo AC. Ahora, ¿dónde es negativa la f'? Entre C y D. Por lo tanto, la f es decreciente en el intervalo CD. En fin, no hay más intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora, ¿dónde es convexa la función? Convexa tenía que ver con la derivada segunda. Entonces vamos a hacerle algunas anotaciones a la gráfica esta. En este pedacito vemos que f' crece. Por lo tanto, la derivada segunda, f segunda, es positiva acá. Vamos a hacer unas líneas acá. A ver si lo puedo hacer. Vamos a hacer líneas acá. A, B, C y D. Entonces, f segunda es positiva entre A y B. Vamos a escribirlo acá. Ahí. F segunda, f segunda positiva. En este segundo intervalito, y parece que acá también, todo esto, la f' está decreciendo, por lo tanto, en este caso, f segunda es negativa. Entonces, cuando f segunda es positiva, la función es convexa. Esta función es convexa en el AB. Y f segunda negativa, en la segunda parte, entre B y D, es cóncava. Hay que mirar este gráfico. Acá aparece esta función es cóncava, acá. Pero esa no es la función que estamos mirando, esa es la derivada de la función original que tenemos. Bien, ¿y dónde hay punto de inflexión? Los puntos de inflexión son donde la función pasa de cóncava a convexa, que es el B.
¿Está? Y vemos que los intervalos de crecimiento y decrecimiento se cruzan con los de convexidad y concavidad, no coinciden. Fíjense que la función cambia de creciente a decreciente en el C y cambia de cóncava a convexa en el B. Muy bien, con esto terminamos nuestra clase de hoy y nos vemos en la próxima.